La mañana del 7 de junio de 1999 empezó como tantas otras. Eran cerca de las 8, cuando Paco Stanley ya estaba al aire, con el país mirándolo desde cocinas, locales y salas donde el mediodía se volvía rutina. Conducía en vivo, una tras otra, y lo hacía con esa mezcla de carisma y filo que lo había convertido en un fenómeno. Para ese momento, Paco no era solo un conductor. Era un negocio gigantesco para la televisión, un imán de publicidad, un rostro familiar al que muchos sentían propio. Pero ese día hubo detalles que, vistos con el tiempo, parecen pequeñas señales antes del desastre. Mario Besares, su compañero más cercano, llegó al programa con el pie lesionado y una férula. La lesión se volvió parte del show desde el inicio. Hubo bromas, empujones verbales, esa dinámica que el público ya conocía. Paco haciendo reír mientras ponía incómodo a alguien más. A veces era un patiño del equipo, a veces era alguien del público, a veces era su propio círculo. Y a esa altura, nadie imaginaba que la misma transmisión iba a quedar marcada como la última. En medio de la lectura de saludos, Paco se topó con uno que le cambió la cara. No fue la reacción exagerada de un comediante buscando efecto. Fue otra cosa. Dudó, se frenó y se retiró del estudio por unos minutos. Cuando regresó, lo hizo sin el saco. Se lo veía acalorado, extraño, como si algo lo hubiera sacado del eje. Reciba un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada, de Culiacán. Estamos aquí presentes. ¡Rosa! ¡A la cabina! ¿A dónde va, señor? Va, Bañito. Mejor que te... Chubas. 2 horas. Le estaba el tiempo, 2 horas. Oye, qué calor. Me quité el saco, perdóneme usted. Disculpen usted mucho a mí, pero me lo quité porque está haciendo un calorón. Aquí Hilario no ha puesto el aire acondicionado. Años después, muchos repetirían una frase inquietante, que en ese papel leyó su sentencia de muerte. Y lo escalofriante es que, en México, esa idea nunca se apagó del todo. Terminó el programa y vino el tramo que, según la mayoría de reconstrucciones, era pura rutina. Paco y parte de su equipo fueron a desayunar a la taquería El Charco de las Ranas, un lugar conocido, un punto habitual, una costumbre tan repetida que parecía segura. Esa es una de las piezas más importantes del rompecabezas. Cuando algo se repite demasiado, deja de ser espontáneo y se vuelve predecible. Y lo predecible es fácil de atacar. En la mesa estaban personas de su entorno. Se comió, se habló, se cerró la mañana como cualquier día, y entonces, en el momento exacto en que se levantan para salir, ocurre el primer quiebre que todavía hoy suena sospechoso. Mario Besares recibió una llamada telefónica, pero no la atendió ahí, junto al grupo. Se alejó, habló a distancia, y cuando volvió, dijo que se sentía mal, que estaba descompuesto, que necesitaba ir al baño. Les pidió que lo esperaran afuera. Paco y los demás salieron. Subieron a la camioneta. El chofer tomó el volante. Paco se sentó de acompañante. Otro amigo fue atrás. Y se quedaron allí, detenidos, esperando. Ese instante, que en la vida real dura poco, en la memoria de México se estira como una eternidad. Porque el vehículo estaba inmóvil. Porque el conductor más famoso del mediodía estaba a la vista. Porque el lugar era público. Y porque si alguien estuviera vigilando, ese era el momento perfecto. Pasaron segundos. Y entonces, llegaron. Un grupo de hombres se acercó con decisión, como quien ya sabe qué va a hacer. Uno sacó un arma automática. No fue un disparo de advertencia. No fue un intento de intimidación. Fue una lluvia de balas. Se escucharon más de 20 disparos. Y no hubo confusión sobre el objetivo. Estaban tirando para matar a una persona específica. Paco Stanley. Los impactos fueron directos. Balas al cuerpo y a la cabeza. Se habló de 3 tiros que atravesaron su cuerpo y uno más que se alojó en su cráneo. Sofía, bueno, en estos momentos nos dirigimos hacia el sur de la Ciudad de México. Estamos volando sobre el periférico porque hubo un intento de asalto y parece que hirieron a una persona. Según reportes de la policía, la persona que murió a bordo de este vehículo es el señor Francisco Stanley. En medio del ataque,
también hubo otras víctimas. Heridos por la balacera, personas alcanzadas sin tener nada que ver. Un agente de seguros que terminó muerto y su esposa gravemente herida, además de un acomodador de autos lesionado. Y en esa escena, una imagen quedó grabada para siempre. Paco, el hombre que hacía reír, asesinado a plena luz del día frente a todos. Mario Besares, en ese momento, no estaba. Estaba en el baño. Y esa ausencia, por sí sola, no prueba nada. Pero en un caso como este, donde todo parece cronometrado, la coincidencia se vuelve insoportable. Porque la llamada, el alejamiento de la mesa, el pedido de esperar afuera y el ataque inmediato, todo ocurre como si alguien hubiera estado moviendo piezas. La noticia explotó de inmediato. La televisión mexicana se convirtió, ese mismo día, en un escenario de cobertura total. Se interrumpieron programas, entraron móviles en vivo, hubo helicópteros, operativos, imágenes repetidas del lugar, la camioneta, el caos. Y aquí nace algo que marcó al país. El crimen no se vivió solo como tragedia, se vivió como espectáculo público, como si México entero estuviera mirando una película sin poder apagarla. Esa noche, el velorio fue multitudinario, figuras del entretenimiento, políticos, periodistas, público común. Todos querían despedirlo, pero también querían una explicación. La pregunta se instaló desde el primer minuto. ¿Por qué matar a Paco Stanley? ¿Quién se atrevía a ejecutar a un ícono de esa magnitud? Y sobre todo, ¿por qué hacerlo así, con tanta violencia, en un lugar público y en un momento tan específico? Las versiones aparecieron rápido. Y como siempre pasa, hubo teorías fáciles, pleitos, envidias, problemas de ego, conflictos internos. Pero hubo una línea que creció con una fuerza superior a todas, como si ya estuviera preparada para ocupar el centro de la escena: el narcotráfico. La autoridad habló de sicarios profesionales, y cuando un crimen se describe así, la lectura cambia por completo. Ya no se trata de un arrebato, se trata de una ejecución, de un mensaje, de una operación. Y entonces, el caso dejó de ser solo un asesinato. Empezó a oler a guerra invisible. En esos días, se repitieron 3 hipótesis, una detrás de otra, alimentando el morbo y el miedo. La primera, que Paco distribuía droga dentro del medio artístico. La segunda, que lavaba dinero del narco a través de negocios. La tercera, que prestaba su nombre, su influencia o su imagen para beneficiar a alguien más pesado, alguien que no podía exponerse. Eran teorías explosivas. La familia rechazó esas acusaciones, pero el daño mediático se volvió irreversible cuando se habló de indicios de cocaína y objetos vinculados al consumo o manipulación de droga, además de resultados toxicológicos que fueron usados para reforzar la narrativa pública, y en ese punto, el caso se partió en dos: el crimen en la calle y el crimen en la percepción. Porque cuando a una víctima famosa se la ensucia, la gente ya no busca justicia. Busca un culpable que encaje con la historia más oscura posible. Ahí es cuando Mario Besares y Paola Durante entran en el centro del huracán. La sospecha era simple, casi perfecta para televisión. El hombre más cercano a Paco se salva porque estaba en el baño justo cuando lo matan. Se le suma una llamada previa, se le suma un detalle que se convertiría en una obsesión nacional. Y esa obsesión tiene nombre: el gallinazo. En un programa, durante un baile, se ve caer del saco una pequeña bolsita con polvo blanco. La reacción es nerviosa, apurada, incómoda. La imagen se repite una y otra vez. Para muchos, ese segundo se transformó en una prueba emocional, aunque no fuera una prueba judicial. Y en casos mediáticos, la prueba emocional suele pesar más que cualquier expediente. Semanas después, la acusación fue formal. Mario Besares y Paola Durante señalados como autores intelectuales. Mario fue detenido el 22 de junio de 1999. Se habló de un hotel, de una posible fuga, de miedo a que saliera del país. En septiembre de 1999 se dictó prisión, y el país asistió a un juicio paralelo en pantallas. Cada gesto, cada silencio, cada imagen de archivo era interpretada como culpabilidad. Pero 2 años después, ocurrió el giro que dejó un sabor amargo: la libertad por falta de pruebas suficientes. Legalmente quedaron libres, socialmente no. Y esa diferencia es clave. El tribunal puede cerrar una carpeta, pero la calle no olvida. La calle condena para siempre.
Mientras el foco público se quemaba con Mario y Paola, aparecieron otras voces que empujaron el caso hacia el narco con nombres más concretos. Se mencionó a un cocinero ligado a un capo, Luis Valencia, que declaró que desde prisión se habría ordenado el asesinato por deudas con el narcotráfico y que Besares y Durante habrían ayudado a planearlo. Con el tiempo, esa línea se volvió polémica. Declaraciones, retractaciones, presiones, rumores de intereses poderosos. Y ahí entra el punto más inquietante. Cuando un testigo cambia su versión en un caso de este tamaño, la gente no piensa en errores, piensa en amenazas. También se vinculó el nombre de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, aunque había muerto años antes. La idea que flotaba era que Paco habría tenido relación con redes de suministro o con gente conectada a organizaciones criminales. Y en ese escenario, el conductor deja de ser solo un famoso, se vuelve un engranaje, un intermediario, un estorbo o un testigo. Un día después del crimen, un periodista de peso lanzó un nombre directo: Luis Alberto Salazar Vega, el Bolas. En ese momento, muchos lo ignoraron. Pero lo escalofriante es lo que ocurre años después. En 2011, se difunde información de que ese mismo nombre habría sido detenido y señalado como presunto autor de la ejecución. Y ahí, el caso revive con una pregunta venenosa. Si esa pista existía desde el inicio, ¿por qué tardó tanto en tomar fuerza? ¿Se ignoró por incredulidad o por miedo? A todo esto se suma la voz de Jorge Gil, el hombre que estaba en la camioneta, a centímetros de Paco. Su relato es el tipo de cosa que no se inventa fácil. Sangre, gritos, el segundo exacto en que la vida cambia. Publicó un libro donde sostuvo que la relación entre Paco y Mario no era buena al final, y que la actitud de Besares le pareció extraña. Y aunque ese testimonio tampoco cierra el caso, sí deja una sensación persistente, que dentro del círculo íntimo había tensión, algo que no se veía al aire, algo que pudo haber explotado, o haber sido usado por alguien más. Con los años, el caso se volvió un fantasma que reaparece cada vez que México mira hacia los 90. Y recientemente, volvió a encenderse con una producción que lo devolvió al centro de la conversación. La miniserie ¿Quién lo mató?, estrenada en 2024 en Prime Video. La serie se presenta como una historia inspirada en el crimen no resuelto, contada desde distintos puntos de vista y con una narrativa que incomoda, porque revive sospechas y reabre heridas. El simple hecho de que exista una producción así demuestra algo, que el país todavía no está en paz con esa mañana.